¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor José Froilán, compañeros estudiantes de este curso de Historia de la Educación en México? Bueno, yo les voy a mencionar, les voy a hablar un poco de lo que es de lo que fue la historia de la educación en México, eh, la primera mitad del siglo XX y, pues, se puede decir que hasta en la actualidad, ¿verdad? Para ello, hice un pequeño formato de una pequeña presentación con imágenes con los principales, ¿cómo se podría decir? Los principales sexenios del país y que con ello, los principales sexenios que más tuvieron relevancia en ese aspecto de la educación. Vamos a empezar con el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Bueno, su sexenio fue de 1934 a 1940. ¿Por qué quise empezar por él? Porque para mi punto de vista, sin duda alguna, es de los mejores sexenios que hemos tenido en la historia, ¿verdad? Y uno de los mejores presidentes que hemos tenido en, pues, lo que comprende la historia de México, ¿verdad? Como ya es bien sabido, no solo expropió el petróleo, también repartió las tierras a los ejidatarios. En ese aspecto, pues yo le agradezco mucho porque, pues, mi padre fue ejidatario. Al fallecer él, pues la tierra pasó a mi madre. Ahora ella es la ejidataria, y por ende, y por consiguiente, también otro aspecto que le dio mucho, pues que nos ayudó mucho, que le ayudó mucho al país, fue la educación. ¿Qué hizo en la educación? Pues el presidente Cárdenas, pues, incrementó, introdujo la educación socialista aquí en el país, ¿verdad? Pues eso significó que, por ejemplo, ya obligó a las escuelas particulares, privadas, que había ya varias en ese entonces en México, los obligó a que llevaran, pues, el programa educativo de todo lo que es los obligó a que llevaran el sistema educativo de todo de gobierno, pues, el programa educativo de gobierno. Pues también, con ello, apoyó mucho, se incrementó el presidente Cárdenas también, hizo muchas escuelas en zonas rurales, mandó muchos profesores a zonas rurales también. Otro aspecto que hay que señalar, que él redujo el alfabetismo. No lo redujo a 100% porque era imposible, ¿verdad? Pero sí lo redujo considerablemente. Puesto que hay que acordarnos que para ese entonces, para esas épocas de los años 40, o sea, prácticamente la mayor parte de la población de México era prácticamente rural. Y eso es lo que, según lo que leí en los libros que nos puso el profesor José Froilán, en los contenidos, pues todas las zonas rurales carecían principalmente de escuelas, y segundo, los maestros también, había maestros, pues, de mala calidad también, ¿verdad? Entonces eso eso influía para que, pues, la educación, pues, que hubiera analfabetismo, ¿verdad? Pero el presidente Cárdenas, creó programas muy importantes, muy buenos para reducir esa problemática, el analfabetismo. ¿Cuáles son esos programas? Por ejemplo, como se los mencioné, incrementó muchas escuelas en zonas rurales, mandó muchos maestros a zonas rurales también. Otras cosas, creó escuelas campesinas. Él, vio mucho por el país en todos los aspectos, y en ese aspecto de la educación no fue la excepción, sin duda alguna. Pues creo mucho en todos los aspectos, ¿verdad? Tal es así que digamos así, que hubo un avance, un realce cuando él llegó, llegó al poder
al poder, a la presidencia de la República. De hecho, desde que desde que fue gobernador en su natal Michoacán, también sí incrementó también programas para reducir el analfabetismo, sobre todo en zonas indígenas. Y pues aquí con más razón me daba una vez que llegó a la presidencia, pero como les digo, no lo radicó del todo, puesto que era imposible prácticamente, puesto que el primer factor era que la población era prácticamente rural para esas épocas, para ese entonces. Ahora vamos a ver ahora el presidente que siguió el presidente Manuel Ávila Camacho de 1940 a 1946. El presidente Manuel Ávila Camacho pues también hizo su parte, también redujo el alfabetismo para ese entonces, creo que también en escuelas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. En este sexenio del presidente Ávila Camacho hay que mencionar que aquí se creó y nació y se creó el sindicato para los maestros, lo que conocemos como CENTE, en ese sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho. Luego luego sigue el presidente Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. También hizo su parte pues sí, digamos que también fue bueno, impulsó mucho, obviamente también las escuelas y también a la educación, pero también impulsó mucho se enfocó mucho a la cultura y a las artes, el presidente Miguel Alemán Valdés. Luego seguimos con Adolfo Ruiz Cortines, el presidente Ruiz Cortines. Aquí vemos su imagen. De 1952 a 1958. Pues también fue un presidente que también aquí en ese sexenio quiero hacer mención de que durante su sexenio de Ruiz Cortines aumentó el presupuesto para la educación. Aumentó el presupuesto para la educación y también pues a los maestros les subió el sueldo, hubo mejores prestaciones también para los docentes de esa época. Y llegamos al presidente Adolfo López Mateos, otro presidente de los pocos presidentes buenos que hemos tenido es él también precisamente, Adolfo López Mateos. Impulsó, creó muchos, bueno, hospitales, vio mucho por la gente y por supuesto por la educación también. Obviamente creó muchas escuelas en zonas rurales, apartadas, y uno de lo que hay que aplaudirle al presidente López Mateos es que él fue el que creó el sistema de que los libros de texto de primaria fueron gratuitos para toda la República, para todos. En esa época, pues, las materias que se impartían eran pues, las clásicas, ¿no? Las que conocemos bueno, al menos cuando yo estudié la primaria, que fue obviamente el español, las matemáticas, las ciencias como son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y el presidente López Mateos, eso fue, hay que reconocerlo de que él fue el que introdujo que fuera gratuito los libros de texto. En en lo que leí de los materiales que nos proporcionó el maestro Froilán, se ven las imágenes y todos los contenidos donde pues sí, los libros de texto llegaban a zonas apartadas, rurales, en tren, en burros, en carro de mulas de aquellas épocas, en todo, o sea, pero eso fue, hay que reconocerlo del presidente López Mateos, que de su parte hizo todo lo posible para reducir el alfabetismo. Pero les repito, desgraciadamente, pues había eran muchos factores para el calor de completo, muchos factores. La pobreza, muchas personas pues todavía vivían en zonas rurales,
la mejor educación se daba en solo en las ciudades y en solo en ciudades pues, ciudades más importantes, eran muchos factores. Vaya, pues para que se redujera el alfabetismo pero el presidente López Mateos hizo su parte, puso toda su parte. Después de ahí del presidente López Mateos, pues ya que hay un personaje del que también les quiero hablar, y que no podía irme sin esta presentación sin nombrarlo. Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet. Él fue secretario de Educación Pública en dos periodos, que fue de 1943 a 1946 y de 1958 a 1964. Él fue secretario de Educación Pública en las secciones de Ávila Camacho y también lo fue de Adolfo López Mateos. Este personaje, Torres Bodet, fue muy bueno, incrementó unos programas muy buenos para reducir el alfabetismo. Pues creo muchos programas, proyectos que fue mucha de relevancia, según los historiadores, sin temor a equivocarse, creo que fue de los secretarios de Educación Pública que se han tenido en la historia, pues yo creo que se puede decir que él y, bueno, Don Justo Sierra Méndez y él fueron de los mejores, ¿verdad? Yo me acuerdo que hasta hace poco supe quién era este personaje. Aquí donde yo vivo, en la ciudad de Aguascalientes, hay una escuela, una biblioteca pública que lleva su nombre. Y hasta hace poco, bueno, no hace, ya hace algunos años cuando yo estaba cursando la preparatoria en el centro de la ciudad, supe, supe quién era este personaje, Torres Bodet, porque así se lleva esa biblioteca su nombre, lo cual lo merita, por supuesto. Bueno, pues esto fue todo lo que es la, la educación en México digamos que de la primera mitad del siglo XX. Ya después de ahí siguieron otros presidentes como Díaz Ordaz, pues también casi hizo lo mismo, nomás que este señor Díaz Ordaz pues es más conocido por lo que aconteció en 1968 que por otras cosas, ¿verdad? Después de ahí Luis Echeverría, de Luis Echeverría te quiero hacer mención de que él fue el que incrementó la educación para los adultos, como eso de 1976 aproximadamente, lo cual también es pues un programa muy bueno, ¿verdad? Pues a las personas que no estudiaron a tiempo, pues que lo hicieron, que nunca es tarde para aprender a leer y a escribir. Hay que reconocérselo a este señor Luis Echeverría, porque pues desgraciadamente no tiene muy buena fama, ¿no? Pero de este programa que incrementó de la educación, de lo que se refiere al sistema abierto, hay que reconocérselo. Después de ahí vino López Portillo, Miguel de la Madrid. En esos sexenios hubo crisis económicas, de ambos presidentes y dejaron mucho que desear de sus gobiernos y están referente a la educación, ¿verdad? Como por ejemplo este señor López Portillo. Dice que desde el primer día que llegó, lo primero que dijo que iba a defender al peso como un perro y el peso se fue por debajo. Hubo una crisis económica muy fuerte en esos tiempos, principios de los 80, con Miguel de la Madrid igual. Después de ahí siguió otro señor muy polémico para la historia de México, ya finalizando el siglo XX e iniciando el siglo XXI, que fue Carlos Salinas de Gortari. Pues es un señor que tiene desgraciadamente, no quiero caer en contrariedades políticos ni mucho menos, pero también como que no tiene muy buena fama este señor, ¿verdad? Carlos Salinas de Gortari. Hizo unos programas buenos que ayudaron a la sociedad y a la gente, a los campesinos. Pero lo que se refiere a la educación tampoco no hizo la gran cosa.
según lo que leí, no se me hizo mucho, un gran aporte que aportaran para la educación, no mucho. De esto quiero hacer mención de que en el sexenio de ese señor Carlos Salinas de Gortari, en ese tiempo estaba un secretario de Educación Pública, no recuerdo su nombre, no lo recuerdo bien, perdón. Pues total de que lo quitó y puso a un personaje que es muy polémico y muy controvertido y que es muy conocido ahorita en las noticias, desgraciadamente, y que no tiene buena fama. ¿Quién es ese personaje? La maestra Albester Gordillo. La puso al frente de la CENTE, pues, del sindicato de maestros. Y pues ya no quiero caer en polémicas ni en políticos, pero pues usted maestro y ustedes compañeros ya saben lo que esta señora, lo que esta maestra, pues la fama que tiene y lo que, pues todo lo que se ha dicho de ella, ¿verdad? De ahí pues siguió pues ahí otro, después de Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Calderón, Fox, y ya para finalizar otros dos personajes también muy claves, ya los últimos los últimos personajes del siglo XXI, que es el recién salido Enrique Peña Nieto y el presidente que tenemos ahorita, Andrés Manuel López Obrador. Eh, no sé mucho de política, no estoy muy enterado también de lo que es lo que contienen la nueva reforma ni la antigua, no sé mucho la verdad, y para serles sincero no me interesa mucho caer en ese tipo de polémicas, pues, para serles, para serles sinceros, maestros, compañeros. Esto porque no quiero, como les menciono, no quiero caer en tintes políticos ni populismos, ¿verdad? Pero el expresidente Enrique Peña Nieto aprobó una reforma educativa, la cual se llevó a cabo cuando una vez que estuvo en Lolo, inmediatamente que tomó el poder, la llevó a cabo. No sé, les repito, no sé exactamente cuáles eran las políticas de dichas políticas que este señor hizo con esa reforma educativa. Y ahorita que está ahorita el presidente nuevo, que es el presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya la ha hecho para atrás la anterior, la de Enrique Peña Nieto. Les repito, no sé cuáles son esas políticas, qué ventajas, qué desventajas. Yo en lo particular casi no me meto mucho en esos temas. Cuando escucho en redes sociales publicaciones respecto a eso, mejor me abstengo. Me abstengo de comentar, me abstengo de opinar o no, porque ese es un tema de que no. Hablar de ese tema es como hablar de religión o política y no, es un cuento de nunca acabar. Y es algo realmente a mí porque no me atañe también ese tema, no. Y y como ven, y es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? De el presidente Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que ahorita vaya a echar abajo la reforma educativa que puso Enrique Peña Nieto. No sé qué vaya a pasar con la educación, no sé qué vaya a hacer. Pero bueno, ya para finalizar voy a hacer un resumen de lo que dije, de lo que vimos, ¿verdad? De lo que vi, de lo que comenté hace rato. El analfabetismo ha estado presente en México pues desde tiempos muy remotos, ¿verdad? Este, por lo, como se los menciona, por varios factores, ¿verdad? Por la pobreza, por las zonas rurales apartadas, por muchos también, pues, por algunos, secretarios de educación, gobernantes también, pues, ¿por qué no decirlo? ¿No? Pero yo de lo que leí de los materiales que nos puso el maestro José Froilán, y cosa que sí me constató verlo así cuando yo estuve en la escuela, me llamó mucho la atención que decían los materiales de los contenidos que nos propuso el maestro Froilán, que se da mucho el ausentismo en las escuelas en esos años, los años 40, 50, 60, que en aquellos años
había mucha ausencia de niños cuando era temporada de cosecha. ¿Por qué? Porque los niños iban a ayudar a sus padres pues sí, a la parcela, a tumbar, a sembrar, etcétera, etcétera. Y eso sí me tocó verlo a mí en lo particular. A mí en lo particular sí me tocó verlo. Yo estoy hablando finales de 80 y principios de 90, cuando yo estuve cursando los primeros años de escuela, fue de primaria, fueron los primeros años de como a mediados de los 80, ¿verdad? Y sí se daba, sí lo llegué a presenciar eso, que muchos niños en aquel entonces sí se salían, yo porque yo nací y crecí en una zona rural, y sí muchos niños, compañeros, incluso no terminaron ni sexto año, ¿por qué? Porque por ayudarle a su padre al monte o a sus quehaceres del padre, la parcela, que los animales, bla, bla, bla. Y tristemente sí lo llegué a ver y muchos de esos niños no terminaron no terminaron ni sexto año. Gracias a Dios, y a mí en lo particular no me pasó eso, ¿verdad? A pesar de que pues mi padre también fue campesino y todo, pero pues yo sí, afortunadamente sí terminé mis estudios básicos, afortunadamente, pese a eso, pese a ello. Este, bueno, en conclusión, este tema de la educación en México es como un vaivén, ¿verdad? Va y viene, un presidente viene, pone unas cosas, llega otro presidente, las quita y bla, bla, bla. Y es que, como les digo, es un vaivén la educación en México, y pues lo vemos en las noticias, ¿no? Maestros que hacen marchas, que se manifiestan. Claro, tenemos todos derechos, estamos en un país libre, democrático, donde es muy respetable ¿cómo se dice? El, pues sí, ¿verdad? El manifestarse. Pero yo pienso que siempre y cuando estas manifestaciones no se dañan a terceros. ¿Quién son esos terceros? Pues las personas, pues las personas que no se dedican o no nos dedicamos a esto de la educación, ahorita. Y sobre todo, que no se dañe pues a los niños, ¿verdad? Porque lo vemos en las noticias, simplemente en las noticias, que niños sobre todo acá al sur de la República, lo que es Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre esos países, entre esos estados, perdón, hay mucha marcha, y hay niños que duran, hay niños que duran hasta semanas, meses, incluso sin tener clases, y pues sí es triste, ¿no? Digo que todos tenemos derecho a manifestarnos, claro, claro que sí, todos tenemos el derecho a alzar la voz, y mi respeto es para todos los maestros, pero como les repito, siempre y cuando no se dañen a terceros, en este caso es a los niños, porque ellos son los que menos culpa tienen de ello, ¿verdad? En este caso es un conflicto que es entre las autoridades y los docentes, o sea, los maestros, los trabajadores. Creo yo, ese es mi punto de vista. No quiero, no quiero aquí que usted, maestro, o los compañeros, empiezan pues sí, a crear polémica, y sí, sí, normal, les pido que respeten mi punto de vista, y eso es todo. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado esa esa sencilla presentación de la educación en México a mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Espero que les haya gustado, y de antemano muchísimas gracias a usted, maestro José Froilán, por todo el conocimiento que nos impartió en este curso de Historia de la Educación en México, y a ustedes también, compañeros. Les mando un fuerte abrazo, un saludo para todos, y suerte a todos. Gracias, saludos.